Río de Janeiro, y es un raconto de cómo funcionaban los centros clandestinos de detención en Brasil. Y acaba de publicar un segundo libro, se llama Cachorros, Perros, es la traducción, ¿no? Cachorro, como dicen los brasileños, se refiere al perro macho, ¿no? Cachorros es un libro de Marcelo Godoy donde analiza cómo funcionaron los sistemas de delación internos, ya que hablabas del Partido Comunista. En el caso del Partido Comunista brasileño, que es un partido grande, bastante importante, cómo fue infiltrado, cómo un propio hombre del partido funcionó como doble agente durante años, incluso después de terminar la dictadura, siguió informando a los servicios secretos brasileños, aún durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Pero bueno, mañana o pasado vamos a ocuparnos de estos dos libros de Godoy que son muy interesantes. Miguel, ayer lo contábamos, invitábamos también a nuestros oyentes para participar de este encuentro virtual socioambiental y veíamos, varios ejes ahí, parte de lo que también venimos desarrollando en la agenda de nuestra radio, y en este caso hablar de nuevo del régimen de incentivo para las grandes inversiones, el RIGI, desde una mirada tal vez un poco más integral, más transversal si se quiere, y quien ayer estuvo aportando en este encuentro a esta temática es el doctor Damián Berseñazzi. Es médico, referente también de varios espacios, ha escrito mucho sobre, hoy decía, esta especie de triada de territorios, cuerpo, salud, cómo pensar un poco la salud también desde nuestros territorios, y está en línea, y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Damián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola, Alicia, hola Miguel, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. En principio, contanos un poco cómo se aborda este régimen de incentivo de grandes inversiones desde tu perspectiva y qué tiene que ver, digamos, con una agenda socioambiental. No, en primer lugar, hay que entender que este régimen de incentivo a las grandes inversiones, o RIGI, como se lo conoció popularmente, es parte de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Parecería que cómo puede haber algo más amplio que semejante entrega de territorio. Bueno, sí lo hay, que se enmarca en un contexto de país que sigue vigente un DNU, que es el DNU 7023, que pone en riesgo y atenta la capacidad y la posibilidad de acceder a alimentos seguros, porque desregula todas las herramientas que había para garantizar que el alimento sea realmente un derecho y no un privilegio el que lo pueda pagar en nuestro país, porque además deja sin efecto la vigencia de la ley de tierras y la ley de manejo del fuego en nuestro país, con lo cual acelera la desregulación de los territorios para que puedan ser transformados de manera más veloz en áreas de sacrificio. Y en ese contexto que nosotros entendemos es parte de una geopolítica global que se impulsa desde, sobre todo, la segunda mitad del siglo pasado, pero con mucho más fuerza desde la década del 90 hasta aquí, y de manera extremadamente acelerada en lo que va de este siglo, que es la geopolítica de la enfermedad, que es este proceso que el norte global, el poder económico del norte global ha definido iniciar para trasladar todos los modos de producción dañinos a la salud, los extractivismos contaminantes y destructores de territorios y de nuestros cuerpos, porque no puede haber personas sanas en territorios enfermos. Digo, este proceso de traspaso de industrias contaminantes del norte global, al sur empobrecido por ese norte global que se enriqueció también por esto, requiere en algunos momentos de ese proceso de una liberación absoluta de acceso a los territorios para poder terminar de destruirlos, pero no a cualquier territorio, a territorios donde puedan instalarse los modos de producción extractivistas que permiten al norte global sostener sus niveles de consumo y sus niveles de destrucción de territorios para ganar financieramente, y eso lo hacen a partir de poder acceder a los lugares donde el agua, que es un bien vital, un elemento clave para la vida, sea de fácil acceso. ¿Por qué? Porque no hay extractivismo que no sea hidrodependiente. Sin agua no hay extractivismos. Tampoco hay vida sin agua. Entonces el RIGI, que se presenta
públicamente como un sistema de eliminación de impuestos o de regulaciones impositivas y aduaneras para que puedan venir las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, pero sin tener que dar explicaciones de dónde salió ese dinero, ni tampoco con una orientación clara de a dónde tiene que invertir. O sea, yo tengo 200 millones de dólares y digo, che, acá los tengo, si vienen del narcotráfico, de la venta de armas, de la venta de personas, no importa, yo lo puedo meter porque además viene de la mano de una propuesta de blanqueo, ¿está? Y se rige, en realidad, lo que hace es garantizar no que eso pueda venir y arrasar el territorio y no darle explicaciones a nadie, que si alguien me quiere hacer un juicio no me lo puede hacer porque la misma ley que aprueba el RIGI dice que yo estoy exceptuado de tener que asumir responsabilidades legales por los daños que pueda generar mi actividad, que si al Estado argentino se le ocurre en algún momento decir, bueno, no, che, te fuiste demasiado de mambo y tenés que dar cuenta de lo que hiciste, el juez que va a intervenir es un juez inglés de acuerdo a la ley inglesa, así está escrito el texto de la ley que aprobó nuestro Congreso de la Nación, sino que en realidad algo muy perverso que esconde esto es que tiene un artículo que dice explícitamente que no hay posibilidad de que ninguna legislación nacional, provincial o municipal restrinja o limite el acceso a los insumos necesarios para estas grandes inversiones que se van a instalar. Es decir, si alguno de estos modelos de producción, alguna de estas inversiones vienen para instalar una minera, para instalar una refinería, para instalar una fábrica de pasta de celulosa, para instalar un agronegocio, y ese agronegocio, esa minera, esa fábrica de pasta de celulosa, esa extracción de litio, requiere de agua para poder funcionar. El agua es un insumo para ese modelo de producción, y hay una comunidad que históricamente vivió en ese territorio y se le ocurre que capaz que necesita algo de agua para poder beber y para poder producir sus alimentos y para poder darle agua a sus animales, y el agua empieza a escasear. El que va a tener prioridad sobre el uso del agua va a ser la gran corporación que además no paga impuestos, que además puede exportar todo sin pagar regalías a partir del tercer año y que va a tener durante 30 años el derecho exclusivo de utilización de ese insumo. No sé si soy claro con esto. Sí. La ley de bases que incorporaba el articulado del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, es la certificación dada por el Parlamento argentino a las grandes corporaciones y a los grandes monopolios de capitales en el planeta, que no son más de 5 o 6, de que pueden venir a quedarse con nuestra agua aunque nosotros la necesitemos para vivir. Hoy, y que la prioridad la van a tener ellos. Hablábamos hoy con algunos referentes también en la región y para graficar un poco esto nos decían, es lo que venimos advirtiendo hace un montón, que esto va a pasar y bueno, está pasando, decía. Un poco también para recuperar la propia historia y trayectoria de muchas de las organizaciones que vienen advirtiendo sobre la profundización de este modelo extractivista y las implicancias que tienen nuestros territorios, ¿no? Y que ponen como ejemplo cuestiones que ya estamos padeciendo en provincias como las nuestras, por ejemplo, el monocultivo de pino, de eucaliptus, la presencia de multinacionales como Arauco en este caso. A ver, está claro que nosotros como parte del planeta que vivimos, habitamos, somos parte de una región absolutamente hidrológica, ¿está? Nosotros somos miembros de los que vivimos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, que acompañamos el tránsito del río Paraná por el territorio argentino. Nosotros somos parte de la comarca del agua. Eso es lo que somos en realidad. Yo soy nacido en Entre Ríos, en Paraná. Yo nací en una provincia y cuando yo iba a la escuela me enseñaban que mi provincia era parte de la Mesopotamia y del litoral argentino. Y resulta que ahora mi sobrino, o incluso mi hermano menor, cuando fue a la escuela 9 años después que yo, le enseñaban que él no era un mesopotámico o un litoraleño, sino que era una parte de la región centro, porque hubo una reconfiguración en la geografía y ya no era más
la geografía real la que definía, sino que era la geografía económica que había transformado nuestro territorio en el área de producción agroindustrial. Y en el caso de Misiones, en área de producción de pasta de celulosa o de madera para pasta de celulosa, básicamente a partir de qué? De que el norte global entendió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando logró ese desarrollo económico a partir del proceso de industrialización, que eso le daba un fortalecimiento económico, pero le dañaba la calidad del aire, que implicaba, por ejemplo, en el año 2019 que 13 millones de personas en el mundo murieran por respirar, porque la calidad del aire era tan mala que 13 millones de personas en el mundo mueren por año solo por respirar. O que Europa hoy tenga un serio problema de estrés hídrico porque sus ríos y arroyos, los que no se han secado, están absolutamente contaminados, y tenemos el ejemplo de lo que pasa con las Olimpiadas, ni más ni menos en este momento, que tenían previsto hacer algunos deportes o actividades sobre el río Sena y tuvieron que ser suspendidos, como el triatlón, por ejemplo, porque con todo el dinero que puso la Unión Europea y París y Francia particularmente para estas Olimpiadas, no pudieron limpiar el Sena. Sí. Que vienen intentando limpiar desde hace ya más de 20 años. Y esto es por los modelos de producción, los modos de organización de producción industrial y de gentrificación que sufrieron algunas áreas, que empezaron a perder calidad en su aire, en su agua y en sus suelos. Y entonces, como eso le genera daño en la salud al norte global, idearon este plan de traspaso industrial que nosotros denominamos geopolítica de la enfermedad. ¿Por qué? Porque este modelo de producción son todos generadores de enfermedad. Y cuando lo que predomina en un territorio, en una población, es la enfermedad, lo que se pierde es la libertad, es la capacidad de ejercer el derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, de construcción de hegemonías, es la capacidad de poder garantizar el ejercicio del derecho a la soberanía, porque estamos enfermos, porque estamos limitados, porque no tenemos fuerza, porque tenemos otras cosas más importantes que ocuparnos que eso, poder sobrevivir. Y entonces, este modelo de geopolítica de la enfermedad, que fue muy bien explicitado por Lorenz Summers cuando era economista en jefe del Banco Mundial, en ese documento interno que en diciembre del año 1991 escribió diciendo que el rol del Banco Mundial es estimular el traspaso de la industria sucia a los países del tercer mundo, porque en estos países ya nos morimos antes de otras cosas, pero además tenemos los salarios más bajos, y como tenemos salarios bajos, movemos poco el aparato económico a nivel mundial, entonces somos más baratos, y lo explícita textualmente, como yo lo acabo de decir. Ese proceso encuentra hoy en quienes están llevando adelante y teniendo la posibilidad de tomar las decisiones políticas en nuestro país a sus mejores, no solo escribas, sino artífices, ¿no? Entonces, hoy, en estas épocas de la política de la crueldad instalada y naturalizada, como si fuese algo que deberíamos aceptar indiscutiblemente, que en nuestro país se haya entregado el derecho a poder acceder al agua a las corporaciones con el discurso de que esto nos va a dar los dólares que necesita el país para salir adelante, cuando en ese mismo discurso se usó hace 30 años cuando nos dijeron: no, ahora viene la agroindustria, viene la industria forestal a destruir nuestros bosques, nuestras selvas y nuestras formas tradicionales de producir alimentos y de trabajar y de garantizar un cuidado del territorio, porque eso nos va a dar el país para salir adelante, para salir de la pobreza. Y resulta que hace 30 años teníamos un 22% de pobreza en Argentina, y después de 30 años ininterrumpidos, la industria envenenadora, agroforestales envenenadora, de megaminería envenenadora, de hidrofracking envenenador, nosotros estamos teniendo hoy un 56% de pobreza en nuestro país. Y nos dicen que es porque le habíamos puesto freno al extractivismo. Es un país que no paró de saludar y vanagloriarse que año a año aumentaba sus exportaciones de commodities agroindustriales o de commodities extractivistas minerales. Digo, me parece que esas son las preguntas que tenemos que hacernos para poder advertir que lo que está ocurriendo con el RIGI es una de las últimas fases de entrega absoluta de nuestra soberanía, de entrega absoluta de nuestros territorios y de una perversa definición política de nuestros representantes de haberle dado el agua, ni más ni menos que el agua, que es lo que necesitamos para vivir, a las corporaciones para que puedan seguir ganando dinero. Damián, de hecho participaste ayer en esta primera reunión virtual, como decía Alicia, del espacio socioambiental. Dado este diagnóstico, esta fotografía o esta película sobre lo que nos está pasando y puede seguir pasando y agravándose, de este lado, ¿cuáles son las posibilidades de resistir esto? ¿Cuáles son las estrategias y las tácticas necesarias para que no se avance con esto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de la situación. Yo como médico he aprendido que si uno hace un mal diagnóstico o para no sonar tan mal a los familiares le suaviza un diagnóstico grave, poco favor le hace a la persona enferma y a sus familiares, ¿no? Uno tiene que hacer el diagnóstico lo más acertado posible y si es grave el diagnóstico tiene que expresar la gravedad que tiene el diagnóstico para poder asumir con seriedad la construcción de una estrategia terapéutica adecuada. Entonces, nosotros entendemos que hoy el primer paso para una estrategia terapéutica, el primer paso para salir de esto, es volver a encontrarnos. Es recuperar la capacidad de encontrarnos, y encontrarnos es de verdad encontrarnos físicamente, encontrarnos, hablarnos, mirarnos a los ojos, descubrirnos en el otro como un compañero y no como un enemigo, como un competidor, sino recuperar los lazos que hicieron posible. La vida fue posible en el planeta, es posible en la Tierra, por una historia de miles, de millones de años de cooperaciones, mutualismo y solidaridades entre diversas especies, que hicieron posible el desarrollo de nuevas especies para que podamos llegar en un proceso de evolución que para nada está terminado a, como especie humana, estar hoy transitando el planeta de la manera en la que lo transitamos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a recuperar la capacidad de encontrarnos, empezar a recuperar la capacidad de escucharnos, de reconocernos en la diversidad, de respetarnos en la diversidad y de acordar puntos comunes para poder garantizar un proceso de reconstrucción de condiciones de habitabilidad. Lo que está en juego acá es la habitabilidad de nuestro planeta y particularmente nuestro territorio, que ha sido marcado como el área de sacrificio, como el área de descartable del planeta por los grandes poderosos del norte global. Y creo que a eso se le tiene que oponer una capacidad de organizar, a partir de ejercitar la memoria, organizar las resistencias necesarias hoy para que no nos hagan retroceder más de lo que ya hemos retrocedido, resistencias para que podamos aprovechar para aprender en este tiempo de resistencias cuáles son las mejores estrategias para poder construir otras alternativas y hacerlas viables, y de esa manera poder sembrar las posibilidades de una reexistencia, no de volver a hacer lo mismo que éramos antes, porque eso sería catastrófico, sino de animarnos a existir de otras maneras, con nuevas lógicas, con lógicas solidarias, con lógicas respetuosas de los ciclos de la naturaleza, con lógicas que identifiquen que lo primero que tenemos que garantizar como sociedad es alimento para nuestros pueblos. Agua, aire y alimento requieren de suelos sanos, requieren de modos de producción sanos, y por eso la agroecología es una herramienta fundamental. Y en Misiones puede tener muchas cosas que uno puede discutir y muchas realidades muy duras, pero tiene en el medio de todo eso una ley que plantea la prohibición del glifosato en la provincia de Misiones. Y uno diría, bueno, con eso no alcanza, eso no sirve. Ahora, se hace un gran paso, porque marca que se puede poner un límite y permite que otras provincias puedan empezar tengan que dejar de decir no es posible hacer eso. No sé si soy claro. Damián, claro que no alcanza, pero nos da la posibilidad de pensar en otras estrategias. Pensaba un poco estos meses del gobierno de Javier Milei, hay tantos frentes abiertos, tantos sectores que están siendo brutalmente agredidos. Pensaba también en tu caso como investigador del CONICET. Hoy justamente hay una jornada de lucha de investigadores, de trabajadores, de científicos del CONICET, que también está visibilizando, y tal vez uno empieza a mirar ahí por dónde vienen las agresiones también, ¿no? ¿Qué te pasa vos como investigador, como docente, ante este escenario? Bueno, en principio, yo no soy investigador de CONICET porque nunca apliqué para CONICET. Bueno. Investigo dentro de la UNR y la Universidad del Chaco Austral, que es donde soy docente, pero sí es cierto que no es casualidad que el principal embate que se da desde el gobierno nacional en este contexto es contra las universidades, contra los sistemas tecnocientíficos, a pesar de que los sistemas tecnocientíficos y las universidades efectivamente son adoctrinadores, pero del pensamiento hegemónico. O sea, yo cuando me decían, no, la universidad adoctrina, y muchos colegas decían, no, eso no es verdad, pero ¿cómo que no hagámonos cargo? Sí, es verdad, nosotros adoctrinamos. ¿O de dónde salieron los ingenieros agrónomos que salieron a evangelizar
a los productores agropecuarios a partir de que si no hay veneno no se puede producir. ¿De dónde salieron los ingenieros forestales que salieron a decir hay que romper la selva para meter pino y eucalipto porque si no no se puede producir? Entonces salieron los economistas que salieron a elegir que el activismo no es posible tener economía en nuestro país. No salieron los médicos que hacen la vista gorda o que no son capaces de ver cómo estos modelos extractivistas han dañado la salud de la población y la dañan cada vez peor. Uno de las universidades tenemos que hacernos cargo de eso. El sistema tecnocientífico tiene que hacerse cargo de eso. Ahora, que uno sea crítico del sistema tecnocientífico universitario del cual es parte, no quiere decir de ninguna manera que uno permita y esté dispuesto a avalar que se lleve adelante esta feroz cacería contra quienes tienen posibilidades de producir conocimiento en nuestro país. Y a mí me parece que es clave, porque así como yo acabo de decir esto de las universidades y del tecnocientífico, hay que decir que es desde las universidades y desde los sistemas tecnocientíficos donde también salen los investigadores que, por ejemplo, identificaron los niveles de contaminación por agrotóxicos que tiene el río Paraná desde el Pilcomayo hasta el río Luján. Claro. Es de las universidades y de las universidades pública y de la Universidad Pública Argentina, no de cualquier universidad ni de cualquier país, de donde salen las investigaciones que han demostrado los impactos dañinos en la salud de los químicos que se utilizan en la agroindustria. Es de las universidades públicas de donde salen las investigaciones de qué está generando el hidrofracking en la zona de Vaca Muerta, en la zona de Neuquén y de Río Negro. Es de las universidades públicas de donde salen los equipos de investigación que están acompañando a las comunidades que han sido arrasadas por los extractivismos en nuestros territorios a partir de esta liberación que ha hecho el Estado Nacional en los últimos 30 años, pase quien pase por el gobierno, porque esto ha sido una política que se mantuvo. No es que ahora se acrecentó, ahora se incrementó, ahora se cruelizó, pero esto viene de hace rato. A ver, quienes están hoy en el gobierno han estado en gobiernos anteriores, no es verdad que estos son los que nunca estuvieron antes, sino preguntémosle a Scioli qué está haciendo, o al mismo Franco qué está haciendo, de dónde vienen, ¿no? Preguntémosle a quienes hoy están siendo uno de los bloques que más están apoyando, a Bullrich, a el ministro Petri, de dónde vienen. Preguntémosle de dónde venía Lino Garañao, que fue ministro de Macri, pero antes había sido ministro de Ciencia y Técnica de Cristina Kirchner. Preguntemos quién fue el ministro del Interior que obligó a los gobernadores a sentarse con Mecorot para firmar el acuerdo secreto para entregarle el derecho del uso y la investigación sobre el agua a Mecorot, que no fue otro que Guado de Pedro. Entonces, acá hay una línea política, independientemente de los partidos, que ha garantizado que se construya esta realidad que hoy tenemos. Y a eso yo creo que hay que defenderlo, hay que oponérsele defendiendo la universidad pública, que es el único espacio en donde se pueden garantizar los debates amplios, los debates plurales, los debates realmente a partir de la diversidad que permitan encontrar alternativas tecnocientíficas al servicio de los pueblos. Eso sí tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que exigir el presupuesto para la universidad, pero no para seguir haciendo investigación con el objetivo de después vender la patente a una empresa y salvarnos nosotros, sino que tenemos que pedir más presupuesto para investigar lo que las comunidades necesitan que investiguemos para mejorar su calidad de vida. Y en eso estamos mucho más de lo que se creen. Damián, mil gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y mucha fuerza, porque quienes estamos en la universidad tenemos que abrazarnos y darnos fuerza mutuamente para sobrevivir en estos tiempos. Así que muchas gracias y fuerza también para ustedes. Totalmente, muchas gracias. Damián Berseñasi es médico especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y ha escrito varios textos vinculando un poco esto que él cuenta, ¿no? Lo que implica esta geopolítica de la enfermedad, como plantea, ¿no? Y como corolario de esto, titular de ámbito financiero de hoy, fuerte recorte a las universidades entre enero y junio, las transferencias cayeron un 32,8% anual. Sí, y hilando también con el reclamo del CONICET, se está denunciando 630 despidos. Ahora vamos a hablar en minutitos con la secretaria general de ATE CONICET. Así que un poco para mirar esto también. 16:56 minutos. Yo no canto porque sepa, ni por
susurro, suelta el aire en tu garganta y me dice en un susurro, suelta el aire en tu garganta. Como una hojita de otoño que se suelta de la rama, no se resiste y se entrega sin esperar de algo nada. No se resiste y se entrega.